Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Tenemos el capítulo 15, las cosas que sucederán después de estas, la otra gran señal. Hoy veremos los que cantarán el cántico de Moisés y del Cordero, los ángeles con las 7 plagas postreras. Este es el capítulo más breve de todo el libro, con solo 8 versículos. Es la introducción al cumplimiento de la proclamación de la séptima trompeta, es decir, de la consumación de la ira santa de Dios contra el mundo alejado de él. Se divide en 3 partes. La primera es la visión celestial que Juan tiene de los 7 ángeles custodios de las 7 plagas finales. La segunda, la visión de los que vencieron a la bestia, su imagen, su marca y su número. Y la tercera, la preparación y disposición finales del juicio de Dios en manos de esos 7 ángeles. Este capítulo y el siguiente, o sea el 16, nos conducen a la consumación de los acontecimientos que desembocan en la segunda venida de Cristo, descrita en el capítulo 19. De hecho, cronológicamente, el capítulo 16 le siguen los acontecimientos del capítulo 19. O sea, todo esto que va a pasar aquí en el siguiente, en el 16, son los acontecimientos que siguen del capítulo 19. El libro del Cordero. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Recordemos aquí el orden de aparición de lo escrito en el libro del Cordero en Apocalipsis 5. En aquel libro o rollo que solo el Cordero podía abrir, estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos se vieron en el Apocalipsis 6 del 1 al 17 y en el 8 versículo 1. Los sellos significan revelación encubierta para ser revelada. Estos 7 sellos ya fueron revelados. El séptimo sello conlleva los acontecimientos de las 7 trompetas. Las trompetas significan proclamación. En este caso son también juicios de Dios. La séptima trompeta incluye las 7 copas de la ira. La copa significa ejecución. Los juicios de Dios van creciendo hasta llegar a su clímax con las copas de la ira. Vamos a repasarlo. Los 7 sellos, que significan revelación encubierta para ser revelada, además de autoridad, son los siguientes. El primer sello, pues es la aparición de la bestia anticristo. El segundo sello es el jinete sobre el caballo bermejo, que trae violencia sobre la tierra. El tercer sello, el jinete sobre el caballo negro, que trae hambre sobre la tierra. El cuarto sello, el jinete sobre el caballo ceniciento, que trae muerte sobre la tierra. El quinto sello, las almas de los mártires en el cielo piden vindicación, o sea, piden venganza. En el sexto sello es la conmoción sobre la tierra. Y el séptimo sello contiene las 7 trompetas. Las 7 trompetas significan proclamación. La primera, se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La segunda trompeta es la tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera trompeta es la tercera parte de las aguas dulces que se vuelven amargas. En la cuarta trompeta no hay luz en la tercera parte del día y de la noche. En la quinta trompeta salen demonios del infierno y torturan a los hombres impíos por 5 meses. En la sexta trompeta muere la tercera parte de la humanidad. Y en la séptima trompeta es el contenido de las 7 copas de la ira. Las 7 copas de la ira significan juicios. La primera copa es la úlcera maligna y pestilente sobre los marcados por la bestia. La segunda copa, todo el mar se convierte en sangre como de muerto. La tercera copa, todos los ríos se convierten en sangre. Cuarta copa, el sol quema a los hombres. Quinta copa, Dios envía tinieblas al trono de la bestia. Sexta copa, se convoca a todos los reyes para la gran batalla final. Séptima copa, se proclama la ejecución de todos los juicios. Terremoto como nunca antes. Jerusalén es dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones caen. Babilonia va a ser destruida.
Las islas desaparecen, los montes desaparecen y granizo de 25 a 50 kilogramos que cae. La otra señal, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El capítulo 14 parece describir la consumación de todas las cosas, terminando con la furia de la batalla de Armagedón. Pero Juan regresará hacia atrás para describir con más detalle el juicio de Dios. La primera de esas señales fue la descrita en el Apocalipsis 12:1, que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa señal corresponde a la mujer que simboliza a Israel. La segunda señal fue la de Apocalipsis 12:3, que dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahí Juan nos describió a Satanás como el dragón escarlata. Ahora vemos que esta otra señal, que es la que vamos a ver hoy, trata del justo juicio de Dios contra el imperio del dragón escarlata, protagonizado por la bestia imperio y falso profeta. Como juicio contra su enemigo, el mundo. Lo que Juan ve son 7 ángeles portando el furor de Dios contra este mundo impío. 7 ángeles que tenían las copas, las 7 plagas postreras. La señal que vio Juan, que espiritualmente está en el cielo, son 7 nuevos ángeles que llevan las 7 copas, o sea, las últimas plagas. Al decir que son postreras, nos indica que antes hubo otras, y eso indica que el contenido de los sellos y de las trompetas también son el juicio de Dios a un mundo desobediente. Esta es la visión que se le muestra a Juan y a la que llama señal de algo que en sus días no había ocurrido, pero que él ve anticipadamente y la ve grande y admirable. O sea, él se asombra de lo que ve. Porque en ellas se consumaba la ira de Dios, dice el texto. En esas últimas plagas o castigos es donde la ira de Dios emite vapor y centellea de caliente para que llegue a cumplir su propósito eterno. O sea, Dios no solo está emitiendo vapor, está ardiendo, porque es la única manera de que su ira santa sea satisfecha. Los que cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Juan ve otra escena del cielo. Antes de que ocurra lo que ve, para el momento de esa visión, antes deberán de pasar alrededor de unos 2000 años. Y nosotros vemos que eso es para nuestro futuro. Pero para Dios, lo que es futuro para nosotros, para Él ya es historia. Porque eso ya pasó. Y Juan en pie, en el tiempo de Dios obviamente. Y Juan en pie, en el lugar que manifiesta santidad y paz, ya está viendo a los mártires asesinados por la bestia imperio. Y dice el texto: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ese mar de vidrio que está mezclado con fuego de Apocalipsis 4:6, que dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Lo primero es que puede significar que esto es un recordatorio de parte de los fuegos de los juicios de Dios. Recordemos que todos los símbolos están llenos de sentido. Por ejemplo, en este caso, el mar refleja la gloria de Dios e indica su santidad, pero aquí está mezclado con fuego. Eso simboliza el fuego divino que surge precisamente de la santidad de Dios. Estos mártires han pasado la prueba de fuego y están de pie porque son más que vencedores. Ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre.
Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El precio de la victoria fue el sufrimiento y la muerte física a manos de esos desalmados que cuando llegue el tiempo se levantarán de la bestia, de la mano de la bestia imperio y de su falso profeta. La recompensa es estar allí mismo en el cielo de pie ante Dios y alabándole con música. Las arpas que usan son las arpas de Dios, que son instrumentos celestiales y para los cuales Dios les dará don y talento inmediato. Ellos no pudieron adorar a Dios abiertamente aquí en la tierra, pero sí lo harán en el cielo. Apocalipsis 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Moisés fue un prototipo del Mesías, ya que como servidor de Dios, fue su instrumento para arrancar a su pueblo de las garras de Egipto y de Faraón, que también es prototipo, pero de la bestia anticristo. Éxodo 15, del 1 al 18, ahí es donde lo vemos. Después de que Moisés y el pueblo pasaron el Mar Rojo, entonaron un cántico que era una exaltación al único que la merece, al Dios Trino. De hecho, Moisés y el pueblo cantaban anticipadamente el cántico del Cordero, porque tal y como vemos de nuevo en Apocalipsis 5:12 que dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque solo el Cordero es el propiciador de la victoria y salvación del pueblo de Dios, y darle la gloria al Hijo es darle la gloria al Padre. Así como Moisés cantó aquel cántico de liberación, los fieles de los israelitas de los días finales que anteceden a la venida en gloria de Cristo a la tierra, cantan en pie un cántico de liberación cuando son liberados de la bestia imperio, pero no será por cruzar el Mar Rojo, sino por medio de la muerte física que los llevará a la presencia de Dios. Moisés y el pueblo cantaron cuando iniciaron su viaje hacia la tierra prometida. Pero estos fieles israelitas, porque recuerden, solo se trata de los israelitas. Aquí ya no hay gentiles. Los gentiles se cerró la puerta cuando se cumplió la plenitud de ellos, la plenitud de los gentiles. Cuando se reunió toda la iglesia, fue que el Señor vino por ellos y ya estamos allá. Aquí se trata solamente de los israelitas. Los que se quedaron y ya, esos ya son desechados. Entonces, por eso aquí solamente esos fieles solamente son israelitas y ese cántico lo van a cantar en el cielo en la presencia de Dios. Y aunque es un solo cántico, va por los dos títulos, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y aquí vemos la perfecta unión entre la ley y la gracia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Es un cántico muy arraigado en el Antiguo Testamento y el cántico que entonarán los fieles israelitas, repito, israelitas, es el mensaje de reconocimiento de que no existe otro Dios sino solo Él y que a pesar del sufrimiento que pasaron a manos de la bestia imperio, no les importa porque consideran la grandeza de Dios y le dan alabanza a sus grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, como dice el texto. Las obras de Dios, grandes y maravillosas son tus obras. Los caminos de Dios, justos y verdaderos son tus caminos. La dignidad de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres digno, solamente tú eres santo. Adoración a Dios, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Estos mártires están enfocados en Dios, ni siquiera se enfocan en su victoria costosa y gloriosa, y con eso están demostrando
que tienen un corazón de verdaderos adoradores porque se trata de Dios, pues justos y verdaderos son tus caminos. Actualmente nos quejamos por simplezas y cuando nos pasa algo hasta parece que el mundo se nos viene encima y empezamos a vociferar palabras como depresión, estrés, ansiedad, que están muy de moda, que están en boca de mucha gente, incluso en el mismo pueblo de Dios. ¿Se imaginan qué sería de nosotros si experimentáramos el horror que está por venir? Hay algo que notamos en la declaración que hacen a través del cántico, y es que se relacionará con personas que verdaderamente padecieron en esta tierra, porque realmente será un tiempo de verdadero horror en los últimos 1260 días, cuando la bestia anticristo se quite por fin la máscara de bueno y se muestre como lo que realmente es, el mismo Satanás. Sigue diciendo el texto, Rey de los santos. Por otra parte, solo los santos reconocen de verdad que Cristo es el Rey. Por eso dicen, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por temer a Dios antes que a la bestia imperio, los vencedores van a poder cantar en la gloria y nos van a dejar una gran lección. Miren, o más bien nos dejan una gran lección. Temer a Dios no solo por su poder, sino a causa de su santidad. Es decir, el temor de Dios es la clave no solo para que resistamos, sino para que entremos en la gracia victoriosa que solo el Espíritu Santo puede proveer. Dice segunda a los Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí no está diciendo que el Espíritu Santo se va a ir. Aquí lo que está diciendo es que se le va a hacer a un ladito y él va a estar nada más observando, él no va a intervenir para nada. En ese momento, el mal está restringido por el Espíritu Santo, quien es la única persona con suficiente poder sobrenatural para detenerlo. Y Pablo enseña que ese Espíritu Santo se apartará. Cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va a apartar y va a permitir que el pecado tenga dominio sobre la humanidad, porque ahorita ciertamente el mundo está bajo el dominio de Satanás, pero la iglesia no. Pero cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va a hacer a un lado y entonces sí va a tener dominio Satanás sobre toda la humanidad y parecerá que la rebelión va ganando. Sin embargo, la condena final del mal está asegurada. Miren, la frase quitado de en medio va a ocurrir, como les dije, en el momento en que la iglesia deje la tierra en el rapto o en el arrebatamiento, como ustedes deseen llamarle. El Espíritu Santo va a seguir presente. Por supuesto que va a estar aquí, pero no va a actuar, porque su ministerio es restringir el pecado a través del pueblo de Dios, pero este desaparecerá una vez que la era de la iglesia, o sea que el tiempo de la iglesia termine y sea arrebatada. ¿Verdad? Y dice, todas las naciones vendrán y te adorarán. A causa de los juicios que vienen sobre la tierra, los creyentes sobrevivientes de entre las naciones serán gente de una fe muy especial, porque recordemos que tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice, y reconocerán la verdad de su palabra y se postrarán ante Dios. Ellos cantarán de pie en el cielo ante Dios y declararán lo que habrá de ocurrir. Me estoy refiriendo al hecho de que los creyentes sobrevivientes y fieles de entre las naciones van a venir a adorar a Dios, mientras que la bestia imperio estará creciendo a lo largo y ancho del planeta, imponiendo su voluntad. La importancia que tienen los juicios de Dios es que serán para la destrucción de los impíos y sobre todo para escarmiento de todos aquellos que cuando vean la mano de Dios ante Dios en acción, se humillen ante Él y salven sus vidas. Los juicios de Dios que vienen a esta tierra harán la diferencia, porque van a separar para siempre lo bueno de lo malo, o el bien del mal. Dice, porque tus juicios se han manifestado, dice el texto.
Cuando los mártires que vencieron sobre la bestia anticristo estén entrando al cielo, se estarán manifestando los juicios de Dios. Así que vamos a verlos como la palabra nos los muestra. Ahora tenemos los ángeles con las 7 plagas postreras. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Después de ver por adelantada la victoria de los últimos mártires de Cristo en el cielo, Juan, quien fue testigo de todo, voltea su mirada a otro evento. Cuando él voltea, ve que en el cielo se abre el templo del tabernáculo del testimonio, mostrándonos que el tabernáculo que Dios dijo a Moisés que construyera estaba basado precisamente en el patrón del cielo. Éxodo 25, 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y Hebreos 9:8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y esto nos dice que el tabernáculo terrenal es una copia del tabernáculo celestial. Cuando Juan ve que se abre el templo del tabernáculo del testimonio, puede entender que el juicio contra esta tierra es inminente, no se puede evitar. Hay un precedente en Apocalipsis 11:19 que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En este último versículo ya se dejaba ver la preparación del juicio de Dios contra las naciones que se rebelaban ante él. Todo en el contexto de la séptima trompeta. Ya sabemos que el contenido de la séptima trompeta son las 7 copas de la ira de Dios. La única diferencia es que en Apocalipsis 11:19 se nos recuerda el arca del pacto, o sea, la misericordia de Dios para Israel. Mientras que lo que está viendo Juan en estos momentos es el juicio contra el resto de la humanidad, o sea, los no israelitas que están sobre la tierra y son rebeldes a Dios, empezando por las bestias, imperio anticristo y falso profeta. Apocalipsis 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Juan ve que del templo celestial salen 7 ángeles que custodian las 7 plagas que traen el juicio de Dios. Es muy significativo que esos ángeles no actúan por su propia voluntad, sino por mandato y autoridad de Dios, y salen directamente del templo celestial, de la presencia y trono de Dios. Estos 7 ángeles de Apocalipsis 15:1 son 7, número que entraña perfección y plenitud. Eso ya lo sabíamos que el 7 es la perfección, es el número de Dios. Y estando vestidos, como hemos leído, muestran que son santos y son los encargados de ejecutar el castigo. Debemos de entender entonces que ese juicio también es santo, no solamente es justo, y es enviado de parte de Dios. Dios es quien que juzga, y Él es santo por antonomasia. Cuando hablamos de santo, pues inmediatamente entendemos que estamos hablando de Dios. Los atributos de Dios son a plenitud. Él no tiene a veces un poco de santo y mucho de juez. Él siempre es todo santo y siempre es todo juez. O sea, no se despoja de ninguno de sus atributos. Dice el texto que van vestidos de lino fino y resplandeciente. Recordándonos con esto lo que dice Apocalipsis 19:8, que dice: y a ella se le ha concedido, o sea, a la iglesia, o a la novia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el fino es las acciones justas de los santos. Esta es una señal de pureza, santidad y rectitud de conducta.
Es resplandeciente para designar el reflejo de la gloria de Dios ante cuya presencia ministran y de quien reciben los mandatos que llevan a cabo. Apocalipsis 1:13 nos dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así como en el texto, los cintos de oro ceñidos alrededor del pecho son símbolo de nobleza, y en este caso también de pureza, lo que nos recuerda que el juicio de Dios siempre es completamente puro, justo y santo, no es a medias. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Uno de aquellos 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, de Apocalipsis 4:6, que dice así, 4 seres vivientes, da 7 copas a los 7 ángeles. Dios está en el trono. Da la autorización directa para que se haga su voluntad. Sigue diciendo el texto que dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Estas copas están llenas de la ira, o mejor dicho, del furor explosivo de la ira de Dios. El furor es a la ira lo que la pasión es al amor. Digámoslo así, pues para que lo podamos entender. La palabra copas hace referencia a un plato ancho, a un plato llano, del que a veces usamos para servir el alimento seco, digamos, utilizado en los rituales para beber o derramar las libaciones en el sacrificio. En realidad son poco profundos como los incensarios que en el Antiguo Testamento formaban parte de los utensilios del templo que eran utilizados para retener el fuego cuando el incienso era quemado. Eso quiere decir que se trata de vasijas de uso litúrgico, de uso sagrado, digamos. Esas 7 copas de oro, dice el texto, que están llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Porque ese Dios es el eterno, todo lo sabe y desde el principio todo está y ha estado bajo su control. Su ira es justa y así como Él es eterno, su castigo también será eterno. Solo así podemos entender la magnitud del juicio que viene sobre los hombres impíos, que están alejados de Dios. Ese será el juicio más que justo de Dios. Los merecedores de su castigo lo padecerán eternamente, como dice el Salmo 75:8, dice, porque el cáliz, o sea, la copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, o sea, el juicio está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. O sea, la copa de Dios está en su mano. Y su ira ya está, pero a punto, ¿verdad? Está llena, pero la va a derramar, dice, y todo el pecador la va a tener que beber. Se van a apurar y la van a tener que beber todos los pecadores. Apocalipsis 15:8 dice, es el último texto, versículo. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Tanto las copas como la nube procedían por la gloria de Dios y por su poder. Este es un recordatorio de lo especial de la presencia y gloria de Dios, aún en medio de un juicio devastador. Y cuando la nube de gloria llena el templo del cielo, nadie puede entrar. Éxodo 40, 34, 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Era lo mismo como cuando Moisés no podía entrar al tabernáculo porque el humo de la nube de la gloria de Dios llenaba la tienda. Así en el templo en el cielo se va a llenar de la gloria de la presencia de Dios.
Y dice, por eso dice el texto, que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pues esta vez tampoco habrá nadie que pueda entrar en el templo. Solo que la razón, como vemos, es otra. Porque ahora va a ser a causa de la indignación de Dios por el pecado voluntario y premeditado de una humanidad indigna, y hasta que su furor quede satisfecho, hasta que se haya consumado el juicio, su indignación habrá pasado porque se habrá consumado su furor. Esto nos dice que no se puede dar marcha atrás a lo ya dispuesto por Dios, a quien nada ni nadie le puede estorbar. El acceso al templo en el cielo no será negado por mucho tiempo. Continuamos la próxima semana. El Señor les bendiga.